Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este domingo 15 del tiempo ordinario. Vamos a leer del Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. Lo que se identifica en el texto como una parábola del sembrador podría entenderse mejor si la llamamos la parábola de la tierra. La parábola de la tierra. Porque el papel que juega aquí el sembrador no es muy especial. Como en el tiempo de Jesús era la costumbre que un sembrador usaba semilla y era muchas veces semilla simple, y el sembrador sembraba a lo largo sin le importarle en dónde caía la semilla, porque esperaba que por lo menos algo produciera. Entonces, no es nada ordinario que el sembrador sea generoso con la semilla. El enfoque de esta parábola tampoco está en la semilla en sí, porque aunque no se puede negar que la semilla es la palabra del reino, la semilla en sí contiene el poder para hacer lo que tenga que hacer sin depender de nosotros. Entonces, el enfoque tampoco es en la semilla. La parábola trata sobre todo sobre la apertura o la receptividad del suelo, de la tierra, de nosotros, de nuestra receptividad. Note cómo el autor del Evangelio usa seguido la expresión el reino de los cielos en lugar de las palabras el reino de Dios, porque el escritor del Evangelio, el evangelista, quiere ser sensible a la cultura judía de no usar el nombre personal de Dios. Una segunda nota importante en este Evangelio es que Jesús pasa de lo privado al público. Vemos cómo en la Escritura nos dice en una manera muy tierna que saliendo de su casa, ¿de cuál casa? De su casa. Saliendo de su casa, Jesús entra ahora a predicar en la arena pública. Y ya no se dirige simplemente a sus discípulos, sino a la muchedumbre, a los grupos, a las masas, a nosotros. Escuchamos que las multitudes se han reunido y Jesús se dirige a ellos en parábolas. El enseñar en parábolas no era nada ordinario y exclusivo de Jesús. Era un método muy común de los maestros y los rabinos del tiempo de Jesús. Y también en el Antiguo Testamento escuchamos muchas parábolas. Hoy en día podemos decir que el Evangelio de hoy se basa sobre una de las palabras y enseñanzas del profeta Isaías. Isaías, que leemos en el capítulo 55, versículo 10 en adelante, dice: Como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan allí después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. La palabra de Dios tiene y contiene en sí todo el poder que necesita para ser eficaz. Jesús concluye su enseñanza con una declaración muy interesante que dice: todo el que tiene oídos ha de oír. Esta declaración describe el significado subrayante de esta parábola, que aquellos que tengan oídos para oír y tengan receptividad, apertura para recibir, comprenderán las parábolas. Aquellos que no tengan esa apertura, aunque tengan oídos, no oyen y no entienden. Aquellos que no tienen esa receptividad para recibir lo que escuchan, solamente llegan a una confusión o a los malos entendidos. En la explicación que Jesús da a sus discípulos, señala el carácter sorprendente de este lenguaje, porque la parábola se puede entender a un nivel superficial. Jesús está hablando de semillas, de sembradores, de pajaritos, de piedras, de espinas y lo que quieras. O Jesús está usando ese lenguaje para llevarnos a algo más profundo, que necesita no solamente el escuchar, sino el discernir, el rezar con ella, pedir la asistencia del Espíritu Santo para comprender las palabras que Jesús nos quiere dar. ¿Qué nos está enseñando Jesús en esta parábola?
Jesús nos está enseñando sobre nuestros niveles de receptividad. ¿Qué tan abierto estamos? ¿Qué tan abierto somos y estamos a recibir la palabra de Dios? La receptividad es la voluntad y la capacidad de permitirnos recibir al otro, de ser influenciados por ese otro, incluso de ser transformados por el otro. La receptividad nos llega en forma muy natural cuando éramos niños. Cuando éramos niños éramos muy receptibles, muy abiertos, porque instintivamente sabíamos que no podíamos hacer nada por nosotros mismos y que necesitábamos de los demás. Y a medida que crecemos y maduramos, nos damos cuenta que nos podemos hacer más independientes, autodirigidos y menos inclinados a escuchar las direcciones de los demás. Aunque esta situación es natural, también tiene sus inconvenientes, porque entre más independientemente seamos, menos probable es que nos dejemos ser abiertos o receptivos a los demás, y en consecuencia nos cerramos a las ideas, la contribución, a las palabras, los pensamientos de las otras personas. Por definición, los discípulos son aquellas personas que están abiertos a dejarse transformar por las enseñanzas de su maestro, de aquel a quien siguen. Ser discípulo de Jesús requiere receptividad, por lo que debemos examinarnos a nosotros mismos para descubrir hasta qué punto en verdad estamos abiertos a dejarnos transformar por Él. Algunas preguntas para meditar. ¿Es nuestra apertura superficial como el suelo rocoso, empiedrado? ¿Es inconsistente como la tierra espinosa? ¿O somos realmente receptivos a la palabra de Dios como es la que produce el terreno fértil? Y finalmente, ¿somos tan receptivos, tan abiertos que podemos dar fruto? ¿A qué nivel podemos producir nosotros fruto? Otra pregunta que nos debemos de hacer es, ¿a qué debemos ser receptivos? Tenemos que ser receptivos a las palabras de las Escrituras, a la palabra de la liturgia, a la palabra de los sacramentos, a la tradición de la iglesia, a la palabra de Dios que se siembra de tantas diferentes maneras. Dios nos da su palabra en varios modos y situaciones, a través de las ocasiones conocidas y desconocidas, en personas que conocemos y no conocemos. Incluso pudiera ser alguien fuera, alguien de quien no estemos familiarizados o alguien que en verdad no queremos escuchar. Dios se mueve por la vida indistintivamente, sembrando la semilla prodigiosamente. La palabra es cómo la recibimos. ¿Qué tan abierto estoy para recibir la palabra de Dios? ¿Qué tan receptivo soy yo para dejarme transformar por la palabra sembrada en mí? Dios los bendiga.